Vamos con plano tangente. Y recta normal. Y entonces, no sé si se acuerdan de cuando uno estudiaba la diferenciabilidad. Yo siempre le hablaba de un plano. Siempre decía, por ejemplo, no sé, pues si tengo una cierta superficie y yo me voy acercando cada vez más a un cierto punto en esa superficie y voy viendo que se va aplanando, me puedo dar cuenta de que esa superficie yo decía que era diferenciable. Pero claro, que se fuera pareciendo un plano era porque nosotros lo comparábamos con otro plano. Y ese plano juntamente es el plano tangente. Es decir, es un plano que toca solamente en un punto de la superficie. Y de hecho le habíamos dado una cierta forma, incluso creo que lo había dicho como plano tangente, pero nunca lo había como nombrado en sí. O sea, nunca lo había escrito así como plano tangente, pero siempre lo nombraba como eso. Entonces vamos a dar una definición, para que ustedes lo tengan como de forma más ordenada. Entonces, definición. Esto es del plano tangente. Entonces, nos vamos a tomar una función que va a ir de R3 a R. Entonces sea f mayúscula, una función que va a estar definida en un cierto dominio abierto. Y ese dominio va a estar en R3. Y va a tener valor en R. Entonces va a ser una función diferenciable en un punto x0 del dominio. Bueno, obviamente este x0 es... Bueno, el vector x0 va a ser x0, y0, z0. Y sea... Bueno, de hecho, me falta aquí poner que D es un abierto. Con D abierto. Y por otro lado sea S una cierta superficie que va a estar en R3. Superficie. Dada por todos los puntos X y Z, tales que aquí vamos a definir la superficie de una manera un poco distinta a como la hemos estado viendo. Por ejemplo, siempre cuando hablamos de superficie, lo hablamos de puntos que son XY, f de XY, donde esta cosa acá siempre es una función que va desde R2 a R. Entonces uno hace siempre, como ejemplo, siempre hace cuando uno grafica una superficie, siempre está tomando puntos del plano XY, no sé, como ese punto XY, y de ahí ese punto lo coloco en la cierta función f minúscula, y obtengo un cierto valor acá en Z. Entonces ahí puedo dibujar toda una superficie. Y cada uno de esos puntitos va a ser cada uno de esos puntitos de la superficie va a ser un X, Y, f de X, Y. En cambio ahora me estoy definiendo una cierta función que va a estar en R3, no en R2. Es decir, va a tener tres variables. Estoy diciendo que los puntos de la superficie van a ser todos los puntos, tales que esta función, al hacerse cero, bueno, ahora, ahora lo voy a escribir, pero van a ser todas las funciones, o sea, la superficie va a tener todos los puntos tales que esa función se va a hacer cero. Ahí vamos a verlo bien todo esto gráficamente, para que se entienda. Entonces voy a borrar esto de acá. Entonces voy a decir que todos los puntos de la superficie van a ser todos los x y z, tales que al evaluar esos puntos en esta función f mayúscula, esta función se va a hacer cero. Entonces con esto se define el plano tangente, que vamos a notarlo así, en la superficie
S en el punto x0 del dominio. Entonces le vamos a llamar, ya dijimos que se va a definir el plano tangente, la superficie en el punto x0 a la ecuación. Entonces, la ecuación que me va a definir este plano va a ser el producto interno de x y z menos el punto que me estoy tomando de la superficie, coma, el gradiente de esta función f mayúscula. Y esto va a ser igual a 0. Bueno, un poquito más acá. Entonces, sí, de hecho podemos escribir esta ecuación de otra forma. Entonces, escrito de otra manera. Puedo tomarme bueno, el producto interno me toma cada una de las coordenadas. Entonces puedo tomarme cada una de las coordenadas y sumarlas. Entonces puedo escribir esto de esta forma. Lo mismo pero en y evaluado en x y z. Y menos y0 más esta misma función evaluada en el mismo punto. Menos z menos z0. Esto igual a 0. Bueno, entonces está la misma ecuación, si se fijan, que está acá. Al fin y al cabo, esto con este van a ser esto de acá. Este con este va a ser esto de acá. Este con este va a ser esto de acá. Y al final cada una de estas componentes se la estoy multiplicando a cada una de las componentes de acá. Y recordemos que el gradiente sería esta componente y esta componente. Entonces tengo esas dos formas de escribir el plano tangente. Y obviamente estos x y z van a ser las que van a ir variando. Porque al fin y al cabo, si estoy definiendo un plano, tienen que haber ciertas variables para poder moverme dentro del plano. Así que esas variables van a ser estas de acá. O esas de ahí. Entonces donde x y z van a pertenecer al plano. Entonces voy a hacer una observación que tiene que ver con cómo he definido generalmente la superficie antes. Entonces, observación. El plano tangente a la función f en minúscula en este caso, definida en un cierto dominio de R2 y que va a R, donde en este caso la superficie me la da la gráfica. Es decir, la gráfica recordemos que son todos los puntos x, z, de R3, tal que el z va a ser justamente la función f de x. Entonces, en otras palabras, son todos los x y, f de x y. Y esto en el punto, porque estamos hablando del plano tangente, entonces el punto me lo defino en el x0. Entonces, por ejemplo, si tomamos la misma ecuación, esta de acá, nosotros nos podemos definir a través de... Bueno, si se fijan aquí primero, antes de decir lo que iba a decir, aquí tengo una función que está definida en R2, mi f minúscula. En cambio aquí tengo una función f mayúscula que está definida desde R3 a R. Entonces yo puedo, si yo por ejemplo me defino una cierta superficie con esta función, yo puedo extender esto a esto, de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, puedo decir que el f de x y z va a ser z menos f de
XY. Algo así. Entonces, de esta forma, el plano tangente va a ser z menos z sub 0 igual a esta derivada acá, igual a en este punto, z menos z0 más f minúscula en i, xy menos y0. Entonces, fíjense que esta ecuación de acá es la que nosotros lo definimos en algún momento, cuando hablamos de diferenciabilidad. De hecho, creo que lo tenía como por acá la diferenciabilidad. Diferenciabilidad. Estaba por... bueno, entonces diferenciabilidad en Rn. Tengo esto acá. Claro, aquí está. Por ejemplo, no sé si se acuerda cuando hablaba de diferenciabilidad, siempre hablaba de este plano. Entonces yo quería que mi función, cuando me voy acercando, se vaya apareciendo ese plano. Entonces, de hecho me dice no caché lo de la observación. ¿Qué parte no entendiste de la observación? Matías. Abajo con df. Con esta parte de acá. Ah, ya. Ya, entonces, o sea, ok, yo le definí aquí el plano tangente. Entonces, claro, si se fijan, yo aquí estoy definiendo esto en R de una función que va desde R3 a R. En cambio, ahora yo lo que quiero hacer es esta ecuación de acá, hacer la conexión con el plano tangente que yo definí antes en diferenciabilidad, que de hecho es el plano que tengo acá. Cuando yo siempre le hablaba de diferenciabilidad, yo hablaba de este plano tangente de acá. Entonces yo quería que, por ejemplo, mi función f, que de hecho esta función f es una función que a diferencia de la f mayúscula no está definida en R3, sino que está definida en R2. Es decir, toma dos variables, toma x e y. En cambio la f mayúscula toma x y z. Entonces, estas dos cosas me están hablando, son dos funciones distintas, pero me están hablando de lo mismo. Porque me está diciendo el fz, por un lado me está diciendo que la superficie, por ejemplo una superficie S, va a estar dibujada, por así decirlo, por todos los x y z, tales que si yo tomo esto, va a ser igual a 0. Entonces tomo todos estos x y z, x y z, tales que con esos x puedo dibujar una cierta superficie. En cambio, yo antes en diferenciabilidad siempre hablaba de una función f minúscula, que está definida desde R2 a R. Toma solamente dos variables. Entonces, en este caso, esta función, por ejemplo, cada punto de la superficie sería un x y, f de x y. A diferencia de lo que estoy definiendo ahora, que no se pone cierto punto de la superficie, me lo tomo como x y z, tal que f de x y z sea igual a 0. Entonces, esas son como las dos diferencias. Entonces, yo quiero hacer la conexión de que esto de acá es lo mismo que esto de acá. Esto de acá era lo de la diferenciabilidad. Entonces, yo le estaba mostrando que el plano que me había definido antes, en diferenciabilidad, tenía esta forma. Tengo aquí como el z, tengo, bueno, en este caso un f de x, tengo un f de x aquí en derivado, otro derivado en y. Entonces, en la observación estoy haciendo esa conexión. Estoy diciendo, bueno, ahora me defino esto como si tuviera solamente dos variables, x, y ahora la superficie van a ser justamente los puntos del gráfico. Entonces, para hacer la conexión con lo que acabo de definir acá, con esto que acabo de definir acá, me defino justamente la función f mayúscula. Me defino esta función f mayúscula y me la voy a definir como z menos f de x, y. Que de hecho esto se parece un poco a lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, en la función implícita o la función inversa. Como ejemplo cuando tenía una cierta ecuación, no sé, pues como la ecuación de ayer que era, por ejemplo, esta de acá.
Entonces decía, bueno, todo esto de acá va a ser mi f de x y mayúscula, o f de x y z. Entonces me defino esto de cierta forma y aplico esto a esta ecuación de acá. Y al meter esto en esta ecuación, me doy cuenta de que justamente se satisface la ecuación de la ecuación del plano de la diferenciabilidad que vimos antes. En todo caso, esto lo vamos a ver con un ejemplo, para que se vea un poco más explícito esto que quiero decir. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto ahora, para que se entienda bien. De hecho, vamos a hacer también un ejemplo gráfico para que se pueda ver la diferencia. Pero antes de ver ese ejemplo, también fíjense que esta parte de acá la puedo escribir como, en este caso, fíjate que son las componentes de la derivada, entonces estas van a ser el gradiente del f minúscula. Entonces esto va a ser el gradiente. Bueno, de hecho, primero escribo los puntos, estos de acá. Entonces me queda x y menos x0 y 0. Y esto coma el gradiente del f minúscula. Entonces tengo estas dos formas de escribir el plano tangente. Esta de acá, con la función que está definida de dr3. Y tengo esta otra forma de escribirla con la función que está definida de dr2. Ahora, son dos funciones distintas, pero que me van a hablar de lo mismo, en términos geométricos, que los dos me van a estar dando la misma superficie. Entonces, veamos un ejemplo para poder comprender esto que le estoy diciendo. Se puede ir a la otra página. Entonces, ejemplo. Entonces, vamos a hacer todo este ejemplo sobre el círculo. Entonces, sea x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces, bueno, si uno grafica esto, de hecho, esto va a ser algo así, ¿cierto? Esto va a tener radio 1. Pongamos aquí radio 1. Esto va a ser en x, y. Entonces, yo le estoy hablando del plano tangente. Entonces, la idea es buscar un cierto punto. En realidad podemos buscar cualquier punto en este caso, esto ya no es una superficie, esto sería una curva. Porque bueno, en este caso esta cosa es una cosa de una dimensión. Así que por eso le hablo de curva, ya no le hablo de superficie. Entonces, por ejemplo, me tomo ese puntito de ahí y quiero encontrar una recta tangente. Aquí no hay un plano tangente porque estamos hablando de algo con una dimensión menos. Entonces estamos hablando entonces en este caso hablo de una recta tangente. Por ejemplo, una recta tangente en ese punto. Que toque en ese punto al círculo. Entonces nosotros sabemos que la ecuación de la circunferencia está acá. Entonces, una forma, por ejemplo, una forma de definirme primero cómo funciona cómo funciona matemáticamente la circunferencia es definirme la función f de x, en este caso estoy ocupando la f mayúscula, y la puedo escribir, por ejemplo, de esta forma. Entonces, en este caso mi círculo serán todos los x, y de R2 tales que esto de acá se hace 0. Y claro, porque si esto se hace 0 significa que esto de acá se hace 0. Y esto es lo mismo que decir que tengo la ecuación de la circunferencia. Entonces, claro, aquí me defino la función f mayúscula de esta forma. Y con esta función f mayúscula voy a obtener cierta información geométrica. Pero antes de hablar de esa información geométrica, voy a hacer la conexión con lo que dije recién en la observación. Entonces, esta sería una forma, por ejemplo, de definirme la circunferencia. Y otra forma, como ejemplo, sería
tomar esta ecuación y de aquí encontrar un f de x, en este caso un f minúscula. Entonces el f minúscula lo puedo encontrar de esta forma. Aquí despejo. Entonces aquí tengo esa cosa de ahí. Entonces de aquí puedo, por ejemplo, definirme una cierta función, f de x minúscula, que me va a entregar la circunferencia para la parte positiva. Aquí te mando solamente la parte positiva, así que solo me entrega esta parte acá de la circunferencia. Si fuera la parte negativa, entonces sería esta parte de acá. Entonces, si se fijan, con esta otra ecuación también estoy hablando de la circunferencia. Entonces, tengo una forma, que sería esta de acá. Entonces digo, bueno, van a ser todos los xy de acá, tales que al evaluar esos xy en esta función, esto me va a dar igual a 0, que es justamente lo que ocurre acá. Entonces ahí justamente obtengo la ecuación de la circunferencia. Entonces sería como ejemplo una forma de obtener estos puntitos acá. Y la otra forma sería simplemente tomando la ecuación y ahí me defino una cierta función que en este caso va a tener solamente una variable. Entonces, si se fijan, esta función de acá va a ser una función que va a estar definida desde R2 a R. En cambio, esta acá va a ser una función que va a estar definida desde R hasta R. Entonces, por ejemplo, tiene una dimensión menos. Esta tiene una y esta tiene dos. Que de hecho es lo que le mostré recién. Voy a ir un poquito para atrás. Por ejemplo, en esta cosa de acá, esta función de acá va desde R3 a R. Entonces esta tiene una dimensión más. En cambio, esta de acá va desde R2 a R. Esta tiene R2 y la otra tiene R3. La misma idea acá. Aquí tengo esta desde R2 y esta la tengo desde R. Entonces son dos formas distintas de hablar de una superficie. Y por lo tanto son dos formas distintas de hablar también del plano tangente. Pero que al fin y al cabo me van a entregar exactamente lo mismo. Entonces por eso le hablaba de estas dos funciones. Entonces, con esto explicado, veamos, por ejemplo, encontremos un cierto plano tangente de esta circunferencia. Entonces, por ejemplo, tomémonos ese punto de ahí. Entonces, por ejemplo, me tomo aquí un x0 y un y0. Tal que en ese punto voy a encontrar una recta tangente. Así que, por ejemplo, vamos a tomar el segundo procedimiento de acá. Entonces con este de acá voy a ir un poquito para atrás, voy a tener esta ecuación de acá. Se va a ocupar esta ecuación en este caso, la recta tangente, para encontrar justamente la recta tangente. Así que, de hecho, voy a copiar esto de acá. Entonces, encontremos la ecuación de la recta tangente. Bueno, en este caso, como estoy viendo, no estoy viendo una superficie, sino estoy viendo una curva. Estamos viendo algo de una dimensión, no estamos viendo una superficie en R3, sino que estamos viendo simplemente una circunferencia, así que tengo una dimensión menos. Entonces, en ese sentido, esta función de acá no está definida en x en x0 y 0, sino que solamente está definida en x0. Y lo mismo acá. De hecho, esta parte de acá desaparece. Y solamente tendría esta parte de acá. Y en este caso esta de acá sería y esta cosa de acá sería y0. Esto es porque tengo una dimensión menos. Entonces esto sería esta función de acá. Y obviamente este sería este x de acá. Y este sería este y de acá. Así que esta va a ser mi ecuación. Esta sería mi ecuación tangente. Entonces, por ejemplo, encontremos todo acá.
Entonces yo le dije que tengo mi f de x, que va a ser esto de acá. Así que si yo lo derivo, de hecho, bueno, esto ya no es una derivada parcial, porque estoy solamente tengo una variable. Esto sería una derivada normal. Bueno, entonces si derivo esta cosa de acá, esta raíz, me queda como x dividido en 1 menos x cuadrado. Aquí hice el tiro a la deriva. Me está haciendo paso por paso. Y me da esto. Y si le evalúo en el x0, entonces aquí me va a quedar x0, x0. Entonces de esta forma voy a tener que mi ecuación de la recta tangente va a ser eso de ahí. Entonces, por ejemplo, si me tomo el punto x0 igual a, no sé, un medio. Por ejemplo, sería este punto de acá. Supongamos que este punto de ahí es un medio. Entonces, bueno, ahí si tengo un medio, aquí voy a tener un cierto I0. Entonces, en este caso el I0 sería eso de ahí. Esto sería 1 partido en un medio, pero está al cuadrado, así que me daría 1 partido en un cuarto. Aquí hago la recta y me queda 3 partido en 4, que esto es lo mismo que raíz de 3 partido en 2. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar una cierta ecuación de la recta tangente en ese punto. Donde ahora bueno, en este caso el I0 va a ser raíz de 3 partido en 2. Entonces en ese punto me voy a tomar, en ese puntito ahí, voy a tomarme una cierta recta. Así que si reemplazo, aquí me quedaría, bueno, reemplazo aquí el 1 medio, reemplazo aquí el 1 medio. Y me queda 1 medio dividido en 1 menos, bueno, aquí está al cuadrado. Partido en 4, x menos 1 medio más esa cosa ahí. Si lo reordeno un poquito, esto me quedaría así. Me quedaría... A ver si tengo todo acá. Tengo todo acá, tengo todo acá. Menos... Ah, otra cosa. Siempre se me van los signos. Aquí me falta un menos. De hecho, aquí me falta otro menos. Y ahí sí. Que de hecho ya tengo como... Ya. Estoy viendo mi apunte, entonces ya tengo un menos acá. Entonces fue como, ¿dónde tengo ese menos? Claro. Es porque aquí la derivada siempre me aparece un menos. Que de hecho es por este menos acá, cuando lo derivo. Y entonces me queda aquí un menos de raíz de 3 más 4. No, sí, más 4 dividido en 2 raíz de 3. Esto sería lo mismo que esto. Entonces esta sería mi ecuación. Aquí está ya reordenado. Esta sería mi ecuación de la recta tangente, que de hecho la grafiqué. Entonces, como ejemplo, voy a ir al programa acá. Ahí se ve. Ahí se ve la... Entonces, por ejemplo, aquí en este caso me dice... Bueno, aquí en este caso estoy dibujando por ejemplo, este puntito de acá. En ese puntito de aquí sería el x, f de x. Bueno, entonces sería como un punto de la gráfica. Pero en este caso, por ejemplo, me tomé este de acá. Para hacer la recta tangente. Que de hecho justamente ahí el 1 medio. Es un 0,5. Y ahí sería, bueno, entonces sería como 1 medio. Y esta acá sería raíz de 3 dividido en 2. Entonces ahí se ve que al graficar esa, de hecho esta misma ecuación que le mostré recién, al graficarla justamente me daba una recta tangente. Ahora sí, podría hacer esto mismo para cualquier otro punto. Podría tomar, por ejemplo, tomarme un punto por acá, no sé, menos 2 dividido 3, qué sé yo. Ahí encuentro un I0 y en ese punto
hago todo el procedimiento. Y debería obtener una recta tangente por ahí. Entonces, bueno, esto lo estoy haciendo como en 2 dimensiones, pero obviamente se puede hacer en 3 dimensiones con una esfera. Y ahí obtendría justamente un plano tangente. No obtendría una recta tangente. Pero aquí lo hice para un caso más sencillo simplemente. Entonces, voy a borrar esto de acá. Y vamos a ir al iPad. Ahí sí. Entonces, esa recta que le mostré era justamente esta recta de acá. Entonces, bueno, ahí obtuve como de una forma, por así decirlo, la recta tangente. De hecho, que igual se puede hacer de esta forma. Con esta forma igual puedo obtener justamente la recta tangente. De hecho, hagámoslo con esta forma, que son dos formas análogas. Simplemente estoy mostrando dos formas de obtener lo mismo. Entonces, hagámoslo con el método ejemplo 1. Entonces, como ejemplo, si ahora tomamos como ejemplo esta ecuación, entonces en este caso la recta tangente, voy a ir un poquito para atrás, sería esta de acá. ¿Qué hice? Borré acá. Entonces tendría todo acá. Bueno, en este caso, como bueno, aquí en esta ecuación la tengo para 3 dimensiones, porque estamos hablando de una superficie. Pero si lo hacemos para 2 dimensiones, entonces me queda solamente eso de acá, se me va ese z de ahí, se me va todo acá, porque no tengo ningún z. Entonces me queda simplemente esta ecuación de acá. Esto sería I0 y aquí sería I0. Entonces, por ejemplo, si ahora tengo que calcular la derivada parcial de estas dos cosas. Entonces, por ejemplo, si calculo la primera derivada parcial, me quedaría 2x, porque estoy derivando esta cosa de acá. Y lo mismo con y. Aquí me quedaría 2y. Pero esto lo estoy evaluando en el x0 y 0. Así que aquí me quedaría x0 y aquí lo mismo. Esto lo estoy evaluando en el x0 y 0. Así que aquí me quedaría y 0. Entonces, de esta forma, obtendría, como ejemplo, 2x0 por x0 menos y0 más 2y0 por y menos y0 igual a 0. Entonces, por ejemplo, si yo despejo aquí el y, igual que delante, me quedaría 2y0 menos y0 menos esto partido neto, o sea, por eso, y ahora divido, por ejemplo, por ese 2y0 y me quedaría esto de acá. Ahora, si tiro el i0 para el otro lado, me queda esto de acá. Entonces, por ejemplo, si yo reemplazo el mismo x0, que en este caso era un medio el que me había dado, yo sabía que el i0 en este caso debería ser 3 dividido 2. Así que si yo reemplazo, me va a quedar aquí un medio, esto, x menos un medio más raíz de 3 dividido 2. Entonces, si yo arreglo esto, nuevamente me va a quedar la misma ecuación, que sería menos x dividido en raíz de 3 más 2 dividido en raíz de 3. Que sería justamente lo mismo que obtuve hace un rato. Entonces sería justamente la misma ecuación. O sea, por ejemplo, si yo hago de nuevo el gráfico, debería obtener exactamente la misma ecuación de la recta. Porque, de hecho, justamente la misma ecuación de la recta. O sea, esta de acá es la misma que esta de acá. Entonces, ahí tengo como dos formas de hacer lo mismo. Entonces, como ejercicio, hagan exactamente los mismos pasos que hice yo, pero para la esfera. Entonces, ejercicio, hacer exactamente lo mismo,
pero para la esfera. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿Sí? Dime. Esto de acá. Sí, mira. y- ah, con esto, claro. Recuerda que con esta función tengo que encontrar todos los x y tales que esto se hace cero. Entonces sería exactamente lo mismo. Porque aquí tendría como ejemplo, bueno, que esto se haga cero. De hecho, hacerlo un poquito más abajo. Que esto se haga cero. Es lo mismo que decir que, bueno, recordemos que esta ecuación es x al cuadrado más y al cuadrado menos uno. Entonces lo mismo que decir que es esto. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tomo el x0 igual a un medio, me quedaría aquí un cuarto. De hecho, por ejemplo, sin suponer que esto es cero. Por ejemplo, supongamos que yo me voy a evaluar aquí el un medio. Y aquí tengo un i0. Entonces yo quiero encontrar el i0 tal que esto se hace cero. Entonces aquí me queda un medio al cuadrado más i0 al cuadrado menos uno. Entonces si aquí yo hago el reemplazo, me queda aquí un cuarto menos uno más i0 y esto igual a cero. Entonces, bueno, aquí esta parte de acá me queda menos 3 dividido 4. Entonces, si tiro el menos 3 dividido en 4 para el otro lado, me quedaría 3 dividido 4, que sería justamente lo mismo. Entonces, en este caso ahora estoy ocupando esta condición de acá. Estoy buscando los x y tales que esta función se me haga cero. Que es justamente la condición que coloqué acá. O sea, ahora estoy ocupando esta condición de acá. No estoy ocupando lo otro. ¿Se entiende? Ya, de acá. Sí, claro. Ahí como que me saltó un poquito ese paso, pero sí, esa es la idea. Obtenerlo a través de esto. Entonces, hagan lo mismo, pero de hecho voy a copiar esto de acá. Vamos a tirarlo por el otro lado. Entonces hagan lo mismo, pero con la esfera. Esto simplemente para que les quede más claro. Pero son los mismos pasos, simplemente que ahora voy a tener un z por ahí metido. Entonces la ecuación es un poquito más grande, ya no una recta, sino que ahora va a ser la ecuación de un plano. Pero eso en principio. Esas como son como las formas de obtener recta tangente o plano tangente. Ahí ustedes eligen como el procedimiento que prefieren. Y explicado esto, ahora vamos a definir otra cosa que se llama la recta. Ah, no, de hecho, antes de hablar de la recta tangente, voy a hacer otra observación que tiene que ver con el gradiente de esa función f mayúscula. Entonces, observación, que es una observación geométrica. Que el gradiente de esta función es un vector normal a la superficie. O curva, si tengo dos variables, eso sí. ¿Y por qué? Porque si se fijan, yo me definí esto de cierta forma. De hecho, hagámoslo en dos variables, para no complicarnos tanto la vida. Entonces, este gradiente, en ese punto, estoy diciendo que tiene que ser igual a cero. O sea, este producto interno tiene que ser igual a cero. Esto significa, bueno, siempre cuando uno habla de producto interno igual a cero, uno habla de que estos dos vectores son ortogonales. Que sean ortogonales quiere decir que sean perpendiculares. Así que, por ejemplo, si yo me tomo, por ejemplo, si yo me tomo aquí, no sé, un cierto x0,
x0 y 0. Y me tomo aquí otro x, y. Entonces la recta de estos dos vectores va a ser una cosa así. Una cosa como así. Va a ser un vectorcito de esta forma. Este sería como la recta de estos dos vectores. Entonces yo estoy pidiendo de que para calcular, o sea, para obtener la ecuación de la recta, o sea, la ecuación de la recta tangente en este caso, estoy pidiendo de que este producto interno sea cero. Entonces necesariamente tienen, o sea, como le dije recién que sea cero significa que estos dos vectores tienen que ser perpendiculares. Entonces, si este vector es este de acá, necesariamente el gradiente tiene que ser este de acá. O así, dependiendo del signo. Pero, pero usualmente suele ser así. Entonces, la interpretación como geométrica de este gradiente es justamente que ese perpendicular. Este va a ser el gradiente de f en ese x0. De hecho, por eso lo puse aquí, en el x0, y no acá. Porque justamente está evaluado en el x0. Entonces, en el punto x0 va a aparecer otro vectorcito acá que va a ser perpendicular a este vector de esta recta. Entonces sería como la interpretación geométrica de este vector grande. A diferencia, por ejemplo, de la interpretación geométrica del f minúscula que yo me definí antes, que me hablaba como el crecimiento o decrecimiento de una función. Que de hecho cuando hablamos de- como de la interpretación geométrica del f minúscula, cuando lo vimos en diferenciabilidad y en derivadas direccionales. Que son dos interpretaciones distintas, porque son dos funciones distintas. Que claro, me entregan la misma superficie, sí, pero no. Pero aún así son funciones distintas. Entonces, como ejemplo, para. Voy a volver a compartir la pantalla. Entonces, como ejemplo, yo grafiqué los vectores gradientes. De hecho, están por acá. Por ejemplo, en la circunferencia. Y una cosa así. Bueno, aquí me quedó como un solcito, pero esos vectores como rojitos serían estos de acá serían los gradientes. Estos serían los gradientes del f mayúscula. X, y. Entonces, claro, esa sería como la interpretación como geométrica que uno le puede dar a esto. Son siempre perpendiculares, en este caso a la curva. Pero, por ejemplo, si vemos el mismo ejemplo o sea, el ejercicio que yo les di de la esfera, y uno graficara esos gradientes, me debería dar como algo así. Sería como la esfera, y en cada puntito, como que voy a tener. Bueno, aquí solamente puse una flechita, pero de hecho puse caleta flechita en realidad, pero claro, están todas esas son perpendiculares a la superficie. De hecho, por ejemplo, si tomo este de acá, este vector de acá, ahí te va a ser perpendicular ahí a la superficie. Y cada uno de estos sería justamente el gradiente de f de x y z. Entonces, o sea, eso como así sería como si te grafican ese ejercicio que le acabo de dar de la esfera. Y eso. Entonces ahora vamos a definir la recta tangente. O sea, la recta normal. Así que ahora al iPad. O sea, ahora sí, con eso claro, voy a definirme la recta tangente. O sea, recta normal. Entonces, definición. Entonces, este va a ser de la recta normal. Entonces, sea nuevamente una función f definida en R3 hasta R, diferenciable en un x0 del dominio con D abierto y sea S una superficie
dada por todos los x, y, z, tales que f de x y z sean 0. Entonces se llama recta normal a S en el punto x0 a la ecuación vectorial. Entonces, bueno, antes de hablar de la ecuación vectorial, por la observación que hice recién, de que el gradiente de esta función f mayúscula era perpendicular, en este caso, por ejemplo, a esta curva de acá, o en este caso tiene que ser perpendicular, por ejemplo, a la superficie, como se lo mostré recién con la esfera. Entonces, el de la recta normal tiene que ser como una combinación o tiene que ser al fin y al cabo como una amplificación de justamente ese vector. En otra palabra, este vector gradiente debería generarme a esa recta normal. Porque al fin y al cabo, como esta cosa es normal, porque es perpendicular, entonces, por ejemplo, toda esta recta de acá debería generarla justamente este vector gradiente. Que de hecho justamente es así. Por ejemplo, yo aquí me voy a definir la ecuación de la recta normal. Entonces van a ser todos los, como aquí lo estoy definiendo en R3, van a ser todos los x y z, tales que, bueno, voy a tener un cierto punto de partida, al igual que el punto de acá. Este era mi x, bueno, en este caso era x, y, pero sería mi punto de partida. Entonces va a ser x, y, z, más t, que va a ser un cierto parámetro, que va a ir variando, t por el gradiente de f, evaluado en ese x y z. Y esto va a ser para todo t real. Entonces, bueno, en esta ecuación de la recta, si se fijan, va a ser una ecuación, bueno, aparte que una ecuación vectorial, porque tengo vector acá, va a ser una ecuación paramétrica. Paramétrica se le habla cuando cada una de las variables o cada una de las componentes va a depender de una variable. En este caso, esta variable va a ser t. T va a ser la que va a ir variando todo el rato. Sería como mi parámetro. Pues se llama una ecuación también paramétrica. Entonces, o como ecuación paramétrica. Fíjense que, por ejemplo, la primera componente voy a tener eso más t por la primera componente de esto, de este gradiente. Así que en x voy a tener x0 más t por el gradiente, o sea, bueno, el gradiente, la derivada, la primera derivada de la función en x0, y0, z0. Y lo mismo en y. Voy a tener y0 por t por la derivada en y de x0, y0, z0. Y lo mismo en z. z0 más t, en este caso sería la derivada en z de x0, y0, z0. Entonces fíjense que, claro, estas tres variables van a depender, bueno, estas tres componentes en realidad van a depender de la misma variable. Así que, en otras palabras, como que estoy convirtiendo estas componentes en componentes paramétricas. Todas dependen del mismo parámetro. Y justamente con esto voy a poder graficar una cierta, una recta que sea siempre normal o perpendicular, más bien dicho, a la superficie. Entonces veamos el mismo ejemplo que estamos viendo delante, con la circunferencia, para que sea más sencillo. Entonces voy a quitarle la variable z, solamente voy a tener la variable x e y. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces, ejemplo. Entonces, tomemos nuevamente la ecuación de la circunferencia. Así que con esta ecuación me defino esta función f mayúscula que va a ser x al cuadrado más y al cuadrado menos 1.
Obviamente esta función es una función de R2 a R. Entonces, obtener una recta normal. Por ejemplo, el mismo punto que no tomamos delante, que sería el 1 medio, coma, raíz de 3 dividido 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a tomar la ecuación que escribimos recién. Esta de acá. O de hecho, mejor tomemos esta de acá, que es más sencillito. Entonces tendríamos todo acá. En este caso no va a tener z porque tengo solamente dos variables. O dos componentes. Entonces aquí tendría solamente el gradiente de xy en 0. O sea, x0 y 0. Entonces necesitamos calcular esta derivada y esta derivada. Entonces la primera derivada, súper sencilla, sería derivar esta cosa acá. Entonces derivarla con respecto a x sería 2x, pero esto lo estamos evaluando en el x0 y 0. Así que sería x sub 0 y lo mismo con y. Esto lo estoy evaluando en el x0 y 0. Y si lo derivo me quedaría 2y. 2y sub 0. Así que ahora simplemente reemplazo estos valores en x y en y. Se me quedaría esto por t por esto. Y lo mismo con y. Sería y0 más t por 2 y0. Que de hecho aquí puedo factorizar por el x0. Y me quedaría 2t. Y aquí me quedaría exactamente lo mismo. Sería 1 más 2t. Entonces en este caso, nosotros estamos diciendo que nos vamos a tomar el x0 igual a 1 medio. Y el y0 a raíz de 3 dividido 2. Así que las dos ecuaciones paramétricas que vamos a tener va a ser 1 medio más 1, 2t. Y el y, la misma idea. Así que tendría estas dos ecuaciones. Que de hecho, bueno, de estas dos ecuaciones puedo, de hecho, así como paréntesis, también puedo dejar el y dependiendo como de x en vez de t. Porque fíjense que esto de acá es x. Entonces, fíjense que justo esta parte de acá también es x. Porque es justo esta parte de acá. Así que también, o sea, tengo entonces esta forma. Tengo esta forma para expresar la ecuación. Todo de forma ecuación paramétrica. Y tengo también, así como paréntesis, notar que y va a ser igual a raíz de 3 por x. Por justamente lo que les dije. Porque esta parte de acá justamente es x. Entonces reemplazo, me quería x ahí, y por eso me queda raíz de 3 por x. Entonces tengo estas dos formas como de expresar, esta sería como otra forma. Como otra forma de expresar la recta normal. Entonces si uno, bueno, ahora grafica nuevamente esta cosa acá, que de hecho también la grafiqué en el programa. Voy a ir al programa, ¿dónde está? Ahí estoy compartiendo. Sí, ahí estoy compartiendo. Entonces, por ejemplo, ¿a dónde está esto? Aquí está. Tendría... ¿Qué es tan rojito? Bueno, no sé por qué está ese color, pero no importa. Aquí igual se ve la ecuación. De hecho, esta cosa de acá sería justamente la ecuación de la recta. Raíz de 3 por x, que obtuvimos recién. Esta sería la recta normal. Y claro, es normal, de hecho se ve ahí. Aquí se aprecia que esta parte de acá sería como perpendicular. Así que por eso que es normal. De hecho, si uno grafica, de hecho también la gradiente,
del F mayúscula sería como una cosa ahí. Como ese vector, uy, qué feo que está quedando esto. Pero sería como eso así. Ese vector de ahí sería el gradiente de F. En un medio, coma, raíz de 3 dividido 2. Pues claro, me estoy tomando ese punto. Este punto de acá sería el 1 medio, raíz de 3 dividido 2. Entonces, nuevamente voy a aprovechar de, al igual que con la recta tangente, voy a dejarle de tarea lo mismo, pero para la esfera. Que de hecho es relativamente sencillo, porque sería lo mismo, pero solo que ahora hay una componente más, que sería con z. Entonces, como ejercicio, hace lo mismo, pero en la esfera. En la esfera unitaria. Unitaria porque tiene radio 1. Se hagan exactamente lo mismo, pero con esto. En el punto, tómense este punto de acá. Un medio, 1 partido en raíz de 2. Ese es un punto de la esfera. Así que hagan todo esto mismo ahí. Y de hecho, voy a ir un poquito para atrás. En el otro ejercicio que le había dado. También háganlo. Encuentro en este caso un plano tangente en el mismo punto. Y son todos los pasos análogos, solo que van a ser con una variable más. O sea, aquí como conclusión podríamos poner como... Por lo tanto, la ecuación de la recta normal en el punto 1 medio de raíz de 3 dividido en 2 es y igual a raíz de 3 por x. Esa podría ser, por ejemplo, una forma de concluir esto. O en vez de esta ecuación, poner esta otra acá, la paramétrica. Las dos es equivalente, es lo mismo. De hecho, claro, aquí podría poner, por ejemplo, como en paréntesis, esta ecuación es de acá. 2t, y raíz de 3 dividido 2, 1 más 2t, para todo t los reales. Sería como otra forma de decirlo. Y de hecho, también grafiqué en este caso la esfera, pero con esa recta tangente. Y sería esta cosa de acá. Bueno, aquí me dibujé solamente una parte de la esfera, no la dibujé toda. Pero solo me grafiqué la parte en donde estoy intersectando la recta. Entonces, esto hágalo, por ejemplo, en el punto. Creo que me tomé un medio. De hecho, no le había dicho el punto del otro ejercicio. Pero tómese esto en un cierto punto. De la esfera, obviamente. Y ahí vean, y ahí se ve, de hecho, justamente la recta. En este caso, la recta normal. Que en este caso sería una recta que va a tener componente en X, en Y y en Z. Porque estamos en R3. Así que serían tres ecuaciones paramétricas las que deberían obtener. Y deberían ver justamente esa cosa de ahí. Entonces, para terminar ya, voy a volver al iPad. Entonces, ¿qué otra cosa hay que ver de esto? Creo que nada más. De hecho, creo que nada más. Entonces lo dejaríamos hasta acá.